está nuestro querido Jorge Ferrer. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y muy honrado por abrir este congreso y muy feliz de verte también, una gran hermana, así que aquí estamos, a Aquí tu estamos, déjame disposición. presentarte, por favor, porque tenemos el honor de que Jorge Ferrer abra este congreso con su ponencia. Es un profundo honor darte la bienvenida. Eres psicólogo clínico, investigador, autor y una de las voces más influyentes en el desarrollo de la psicología transpersonal contemporánea. Su pensamiento ha marcado un antes y un después en la comprensión de la espiritualidad, la conciencia y la experiencia humana, proponiendo una visión profundamente innovadora que ha transformado el diálogo entre la psicología, la filosofía, las tradiciones espirituales y el estudio académico de la religión. Su obra representa uno de los aportes más significativos al pensamiento transpersonal de las últimas décadas. Y además es un gran ser humano, debo decirlo. Durante más de 20 años fue profesor del California Institute of Integral Studies en San Francisco, una de las instituciones más emblemáticas del mundo en el estudio de la conciencia, donde también dirigió el Departamento de Psicología Oriente-Occidente y creó la concentración en estudios chamánicos. Actualmente es profesor investigador en San Diego, donde se continúa desarrollando una labor académica de su parte que ha inspirado investigadores, terapeutas, amigos y buscadores de todo el mundo. Es considerado uno de los principales arquitectos del enfoque participativo de la espiritualidad, autor de obras fundamentales, muchísimas como la espiritualidad creativa, como Love and Freedom y Novogamia, como Participation in the Mystery, y además ya va a salir uno nuevo. Hay que seguirlo porque ya lo trae anunciando por todas sus redes. Y es coeditor del Giro Participativo. Tiene textos que hoy constituyen referentes indispensables para comprender la evolución de la psicología transpersonal y el diálogo contemporáneo entre ciencia, espiritualidad y el desarrollo humano. Y tiene una extraordinaria trayectoria que, bueno, me puedo pasar aquí horas hablando de todo lo que ha hecho Jorge Ferrer y ha hecho un gran trabajo con el Presidential Award del Fetzer Institute por sus contribuciones en la investigación sobre la conciencia. Ha formado parte de Excellence Center for Theory and Research, uno de los espacios más influyentes en la exploración del potencial humano, y colaborado como consejero de Religions for Peace, etcétera, etcétera. Estamos súper agradecidos, Jorge. Es un momento histórico donde la humanidad busca nuevas formas de comprenderse y Jorge ha de verdad aportado muchísimo. Nos da muchísimo gusto darte la bienvenida, Jorge, de verdad, y es un honor tenerte aquí. Somos todo oídos y al final hagan preguntas, por favor, que con todo gusto yo aquí soy la mediadora para compartirlas y charlar con Jorge Ferrer. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, no hay nada mejor que una buena amiga que te presente. Me intimida un poco la presentación, pero como se me ve, a Perfecto. ver, voy a compartir el PowerPoint. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a tanto a Jocelyn como a Federico Infante, como toda la gente implicada en organizar este importante congreso internacional, ¿no? Y también, no solo eso, sino dar las gracias a toda la personal alrededor, todo el equipo, ¿no? Tanto el equipo de marketing, el equipo técnico, todas las personas. O sea, yo soy muy consciente que he organizado conferencias en el pasado, ¿no? Lo que lleva, lo que conlleva organizar algo como esto, ¿no? Y realmente es un trabajo participativo, un trabajo de equipo total. Entonces, quiero dar las gracias y también a todos los que vais a presentar, todos los que estáis viendo esto, que muchos de vosotros sé que vais a presentar, porque sé que esto es una labor of love, esto es una labor de amor, ¿no? Y así que os doy las gracias por estar aquí, por presentaros, ¿no? Y por compartir todo vuestro conocimiento y toda vuestra sabiduría. Entonces, voy a empezar con mi presentación. El título ya lo conocéis, hacia una ecología del encuentro, diálogos éticos entre la psicología moderna y el saber ancestral. ¿Vale? Entonces, voy a empezar contando una historia. Eh, los seres humanos somos personas de historias. Nos gustan las historias, ¿no? Y esta es una historia real que de hace muchos años en una conferencia de las más importantes en Estados Unidos, una conferencia psicodélica, y un gran investigador, estas fotos obviamente no son de ellos, hay que mantener el anonimato por respeto, ¿no? Un gran investigador, un gran clínico, realmente un gran nombre, alguien que ha hecho muchísimo, ¿no? Por la salud mental, bueno, por miles de cosas, ¿no? Dio una gran charla, ¿no? Sobre
impacto, los efectos clínicos, ¿no? De los psicodélicos, ¿no? Tan positivos hoy en día, ¿no? En todos los experimentos en tantas universidades, ¿no? Americanas, ¿no? Entonces, después de esta charla, que fue una charla fantástica en sí misma, ¿no? En el turno de preguntas y respuestas, a una mujer indígena se levantó, tomó el micrófono y le dijo, mira, todo lo que estás diciendo está muy bien, pero a mí me resulta que cuando hacéis todos estos experimentos en un ámbito clínico, hay algo que, unos factores muy importantes que se están perdiendo, que es el elemento ritual de las ceremonias, ¿no? El elemento ritual de las ceremonias que para nosotros tiene un gran peso a la hora de esas sanaciones, ¿no? El investigador, que no sé si es que no entendió bien la pregunta o la sintió como una especie de crítica a su presentación, le dio una respuesta algo condescendiente, en el sentido que lo que le respondió fue lo siguiente. Le dijo algo así como, a mí me parece que tú no te das cuenta de que la ciencia moderna es el ritual de Occidente. Como os podéis imaginar, a la mujer indígena no le resonó esta respuesta y después en el panel final del Congreso, en el que asistían las 3.000 personas, ella estaba en el panel final y sacó este tema a relucir con bastante pasión. Y se ocasionó al final del Congreso, imaginaros, en la última reunión del Congreso, se ocasionó un revuelo. Menos mal que Rick Doblin, con su habitual magia y diplomacia, salió después, no sé qué dijo, no recuerdo, pero lo arregló todo de una manera maravillosa y todo el mundo salió del Congreso con una sonrisa en sus labios. Pero esto ya es un ejemplo que empieza a ilustrar esta tensión, ¿no? Esta tensión entre cosmovisiones, ¿no? De la psicología moderna y las cosmovisiones ancestrales, ¿no? Esto a mí también me recuerda a una anécdota, ¿no? Yo hace muchos años, en un retiro de un mes en ayahuasca, en Iquitos, ¿no? Tuve una visión corroborada por otras personas, ¿no? De la presencia de lo que le llaman los doctorcitos, los doctores astrales, que le llaman en otros lugares, ¿no? Y eran seres humanoides, ¿no? No, esta imagen no los captura bien, ¿no? Pero se movían con volición, iban de participante a participante, ponían sus manos difusas en el chakra del corazón, en el chakra del centro vital, y cuando llegó a mí sentí una sensación de benevolencia, de confianza, y cuando pusieron lo que parecía una mano en mi corazón y en el chakra de abajo, sentí como una especie de cirugía energética de una finura tremenda, unos ajustes, unas recalibraciones que cuando se marchó me dejó llorando con una sensación de sanación profunda y de bendición no merecida, por así decirlo, ¿no? Entonces, unos años después, atendiendo una charla de un gran investigador español de la psicodelia, a quien respeto tremendamente y es un cierto amigo también, ¿no? De una charla también, pues, bastante clínica, científica y tal, ¿no? Y yo le dije, oye, mira, esto me parece genial, pero yo tuve esta experiencia y para mí lo más sanador fue cuando los doctores astrales aparecieron, hicieron esta cirugía energética en mis centros y claro, de esto no habláis, ¿no? Y él, que es muy diplomático, muy respetuoso, pero aún así me miró así como diciendo, mira, nosotros somos científicos y ese tipo de cosas no las tenemos en cuenta, no las medimos, no son cuantificables y no digo que no sean reales, pero no es lo que entran en nuestras investigaciones. Y ahí me dejó un poco decepcionado, ¿no? Porque, claro, al decir eso, lo que está diciendo, en el fondo, es que en la ciencia moderna, en la investigación moderna de los psicodélicos, por ejemplo, hay un punto ciego. Hay un punto ciego, porque al no contemplar esas posibilidades de realidades y entidades sutiles sanadoras, se atribuyen explicaciones mundanas, neurocientíficas, naturalistas, a lo que en realidad son explicaciones más sutiles que muchos o la mayoría de pueblos indígenas abrazarían y las entenderían perfectamente, ¿no?
Entonces aquí está ese tipo de contraste entre dos cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión científica, ¿no? Que se dedica a mirar sobre todo el mundo espaciotemporal, lo que podemos tocar, ¿no? Lo que se puede medir, ¿no? A través de la instrumentación científica, ¿no? Y está el mundo de las cosmovisiones ancestrales, ¿no? Que no es que ignore el mundo físico, pero que entiende o cree que el físico es una dimensión de un mundo mucho más amplio y multidimensional en que dimensiones energéticas también entran en juego. Entonces yo creo que aquí tenemos esas dos cosmovisiones, una especie de tensión entre dos cosmovisiones de la ciencia moderna, ese mundo desencantado, a encontrar un mundo encantado de la participación mística, ¿no? De las tradiciones ancestrales arcaicas, pero también modernas, de hoy en día contemporáneas, el principio de la causalidad científica en contraste con la participación, ¿no? El contraste del pensamiento crítico en Occidente con lo que le llaman al pensamiento mágico, y lo pongo con scary quotes, ¿no? Con marcas así de problematizando, porque mágico ya se sabe las connotaciones que tiene en la ciencia. Y también el contraste del naturalismo, que es la presuposición ideológica de la ciencia moderna, junto con el materialismo, en contra de lo que le llaman el supernaturalismo, ¿no? También lo pongo con marcas problematizadas, ¿no? Y también está, sobre todo, esas dos cosmovisiones que se podría hablar, materialismo y animismo, ¿no? Para entender un poquito, ¿no? Estas cosmovisiones, ¿no? Voy a empezar basándome en unos esquemas que creó mi gran amigo y ex mentor Richard Tarnas, ¿no? Y entender también que todos venimos de este mundo, ¿no? El animismo es la raíz de donde viene toda la humanidad. El animismo, de acuerdo a los expertos hoy en día, no es una religión, era una forma de experimentar el mundo, la vida y el cosmos. No es una serie de creencias, es una forma de habitar el mundo, ¿no? Entonces, esa forma de habitar el mundo se entendía de que todo esto que está con color, con colores, implica significado, interioridad, implica eh, pues que todo tiene una especie de sensibilidad, ¿no? De sentiencia, por así decirlo, ¿no? Y en este mundo todo es sincronístico, ¿no? El mundo participativo de la percepción mística, todo es sincronístico, ¿no? Las posiciones de las estrellas, ¿no? El que salga un delfín cuando una mujer da a luz, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? El vuelo del cóndor, ¿no? En esa dirección, ¿no? Todo es sincronístico, ¿no? Pero también creaba también un ser humano, por lo que se ha ido entendiendo, ¿no? Que estaba también muy poroso, estaba tan poroso a todas esas influencias que era un ser de alguna manera vulnerable tanto a las presiones sociales, los males de ojo, por ejemplo, ¿no? Como a los caprichos de los espíritus percibidos en el mundo, ¿no? Que después se entendían como los caprichos de los dioses, más adelante en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el proceso que se ha llamado venir de desencantamiento va de ese vaciamiento del alma del mundo, del ánima mundi, ¿no? A ir a una cosmovisión en el que todo significado está dentro del ser humano, ni de los animales, ni de las plantas, tan solo del ser humano, ¿no? Toda zona colorida, ¿no? El humano, ¿no? Con lo que el mundo se hace un mundo vacío, ¿no? De interioridad, vacío de divinidad, vacío de significado, ¿no? Esto también va forjando la idea de un mundo materialista, un mundo naturalista, ¿no? Y aquí también, por otro lado, ese self se protegió. Es lo que Charles Taylor, el gran filósofo cultural que cuenta esto de una manera muy detallada, habla de un self o protegido, ¿no? Un self que podía protegerse de todas esas fuerzas, ¿no? Pero al mismo tiempo ese blindaje, esa protección, lo aisló, lo desconectó. Aquí a la izquierda tendríamos a lo mejor una visión así un poco de ese ser con una permeabilidad increíble, ¿no? Quizás
no demasiado protegida, ¿no? En el que todo está entrando y saliendo, ¿no? Al ser humano moderno, ¿no? Que está como encapsulado, ¿no? Además con su tecnología, ¿no? Y desconectado de esa naturaleza, a un nivel vivencial, a un nivel existencial. Eso ha llevado hoy en día, por supuesto, a lo que conocemos como la alienación humana, y sobre todo la depresión, que si algunos estudiáis las estadísticas, hoy en día los índices de depresión, sobre todo en las juventudes, son tremendos en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿no? Entonces, ese movimiento, porque claro, llegan a un mundo que no tiene significado, a un cosmos que no tiene significado, y entonces dicen, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué hago con mi vida para que tenga significado, no? Algo muy importante en todo este movimiento, ¿no? Es la era axial, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero en la era axial fuera de la era de las grandes verdades, las verdades universales, los valores universales, a Lao Tzu, Platón, el Buda, ¿no? De alguna manera hay una trascendencia, hay una divinidad trascendente, hay un algo trascendente al mundo con el que solo el ser humano, no las plantas ni los animales, está conectado. Esto, por un lado, tuvo pros y cons, no vamos a entrar en ellos por tiempos, pero esto es muy importante porque en la siguiente etapa, con la llamada muerte de Dios, como le llamó Nietzsche, ¿no? Con el proceso de secularización de Occidente, mucho más en Europa que en Estados Unidos o en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Que sigue habiendo mucha espiritualidad de distintas maneras, ¿no? Con la muerte de Dios, ese self ya no estaba conectado con la trascendencia ni la divinidad. Entonces se convirtió en lo que se ha venido a llamar una mota de polvo en un mundo sin significado y sintiéndose un órfano cósmico, porque nada tiene significado, ni el cosmos, ni el mundo, ni ahora ya tampoco ni nosotros, porque no tenemos la conexión con lo divino, ¿no? Entonces esto es muy importante, muy importante. En esta cosmovisión, obviamente, la montaña sagrada se convierte en un bosque de lotes de madera. Perdona, el bosque sagrado se convierte en lotes de madera, la montaña sagrada, los sapos se convierten en recursos minerales para las construcciones humanas, los mares y los ríos en vertederos, ¿no? ¿Recordáis las grandes islas de basura que existen hoy en el mundo, de millas y millas de longitud, ¿no? Los animales es una comodificación para comérnoslos de manera procesada. Y los seres indígenas, las personas indígenas de hoy en día contemporáneas, se les considera como reliquias obstructoras del progreso, ¿no? Algo muy importante en todo esto es el peso del patriarcado a nivel mundial, y no solo en Occidente, ¿eh? También en las poblaciones indígenas. Pero en Occidente tuvo un peso muy bestia, ¿no? La mente masculinizada tiene un impulso al control. Todo lo que puede controlar, la naturaleza no la puede controlar, puede haber un tifón, tiene que controlarla como sea, el cuerpo humano también, hay que someterlo, hay que optimizarlo, hay que mecanizarlo y por supuesto mujer. La mujer, como tampoco la puede controlar con sus estadios hormonales y con todo lo que es esa energía de Shakti, que se entiende que es, hay que cosificarla y hay que controlarla de alguna manera. Pero hoy en día, ese proceso de desencantamiento, muchos filósofos contemporáneos han dicho que es un mito también, que el desencantamiento es un mito que Occidente ha producido para crear una ruptura artificial con un pasado premoderno y primitivo. Porque en realidad lo que hemos hecho no ha sido desencantar el mundo, ha sido malencantarlo. Malencantarlo. ¿Por qué? Porque no está Dios, pero tenemos los ídolos. Esto es el germen de lo que se llama la idolatría, ¿no? El consumismo, la tecnología, el amor romántico, como que se le ha venido a llamar la única religión universal en Occidente del siglo XX y XXI, ¿no? La obsesión con el amor romántico, ¿no? La política, el fanatismo político y religioso, lo que crea adicciones, obsesiones, alienación, etcétera, todo lo que estamos viendo en el mundo, ¿no?
Entonces yo creo que hacia donde vamos en este diálogo intercultural que esta conferencia encarna, ¿no? Es a es una integración, ¿no? Una integración que lo llamo participativo, consciente o integrado, ¿no? En el que el ser humano mantiene, mantiene esa protección para no sobresaturarse, pero es permeable. Es un ser humano permeable a los significados que existen más allá del mismo en el cosmos, en la Tierra y en la vida, ¿no? Entonces aquí tenemos un poquito la, el esquema, ¿no? Del self arcaico poroso, del encantamiento inconsciente arcaico, al self blindado de la modernidad, el desencantamiento aislado y deprimido, al self cegado y adicto del malencantamiento, lo que ocurre hoy en día. ¿Cuántos de nosotros no estamos adictos al teléfono? Yo no me considero una excepción. Es increíble, ¿no? Y al self individuado, que es lo que yo creo que muchos de nosotros estamos aspirando, que es participativo e integrado, que encanta el mundo de una manera consciente. Esto es una imagen, así un poquito, pues no sé, ¿no? Pues del self participativo consciente, que está, es permeable, respira, ¿no? Todos esos significados, pero al mismo tiempo mantiene su estructura, mantiene su individuación, ¿no? Y por supuesto, no es un ser aislado, porque un ser individuado, cuanto más individuado estás, más comunitario estás. Y te puedes conectar con la comunidad de la Tierra, tanto de seres humanos como de todo lo vivo, pero también quizás con las comunidades que pueden existir en posibles mundos sutiles, que son los que las tradiciones milenarias, ancestrales, contemplativas nos están hablando todo el tiempo, ¿no? Thomas Berry, uno de los grandes ecofilósofos, murió ya hace un tiempo. Hicimos una conferencia inaugurativa, yo lo conocí justo antes de que muriera, ¿no? Tiene esta frase que a mí me encanta, que captura, ¿no? Ese- esa participación consciente, ¿no? Dice, el universo no es una comunión, es una comunión de sujetos, no una colección de objetos. Qué vuelta de la tortilla, ¿no? No es una colección de objetos, como dice la ciencia moderna, es una comunión de sujetos. Y él hablaba no solo de seres humanos, ¿eh? Hablaba de una manera mucho, mucho más amplia. Lo que es muy interesante hoy en día es que hay un revival del animismo a nivel contemporáneo, a nivel filosófico, de maneras muy serias, ¿no? No vamos a entrar en estos libros, obviamente, ni los autores, pero los dejo aquí para el futuro, para quien los quiera estudiar, ¿no? Pero eso también concurre o resuena con eh, el, el- el revival o como la reconsideración seria en la filosofía occidental moderna, perspectivas que en el pasado se consideraron un poco como marginales, ¿no? Hoy en día el panpsiquismo, el cosmopsiquismo, el que todo tiene psique, ¿no? No solo la Tierra, sino el cosmos, a lo mejor, ¿no? O el idealismo de Kastrup, o incluso el panenteísmo, si crees en Dios, ¿no? Pues son posturas filosóficas que hasta no hace mucho, hasta hace menos de una década, se consideraban en los márgenes vamos, muy marginales, pero hoy en día se consideran mucho más. Quiero también enfatizar que aquí algo súper importante que entre bastidores creó el puente en el animismo tribal y este nuevo animismo filosófico fue el neopaganismo moderno y sobre todo el rol de las mujeres aquí, ¿no? Curiosamente, en realidad fueron las mujeres las que empezaron a reanimar el mundo, a reencantar el mundo en las tradiciones neopaganas, ¿no? Y eso es lo que pavimentó el camino para estas filosofías que son más de hombres, en realidad hoy en día, unas filosofías que hoy en día pues están consideradas como muy, muy seriamente, ¿no? Entonces, vamos a ir entrando en el tema de la apropiación cultural, pero para entenderla hay que entender que el animismo por muchos siglos, ¿no? Los padres de la antropología occidental consideraban una proyección antropocéntrica. Hoy en día la mayoría de la gente aún lo cree. Si alguien dice, no, no, es que hay significado en
en las, yo qué sé, en el cielo, en las plantas o en el cosmos, ¿no? Te dicen, a ver, tú tienes una delusión, una ilusión, tú te has metido mucho en la nueva era o igual hay que institucionalizarte psiquiátricamente, ¿no? Porque no estás entendiendo la realidad, ¿no? Se le considera una creencia primitiva, ¿no? De los primitivos que eran incapaces de objetivizar la naturaleza. Qué fuerte, ¿eh? Incapaces de objetivizar la naturaleza. Y encima, desde la psicología del desarrollo evolutiva, los, los correspondían con la cognición infantil prerracional de los estadios piagetianos. O sea, para flipar. Vamos a entrar en la aprobación espiritual. Es de dos tipos, una más cultural y otra más espiritual también, las dos espirituales. La primera es la apropiación de símbolos, enseñanzas, prácticas, plantas maestras, rituales de otras culturas sin el debido respeto, reconocimiento o compensación a la cultura que los generó y los cultivó. Pero la segunda, que es más sutil todavía, es la invocación de deidades y espíritus de otras culturas sin desarrollar un tipo de relación respetuosa por la cultura o la energía con la que estamos trabajando. Vemos esto mucho en la nueva era de hoy en día, desgraciadamente, y en otras subculturas espirituales. Los nativos americanos, que han sido los que han sido más críticos, ¿no?, de todo este tipo de la apropiación cultural por razones obvias, hacían esta caricatura hacía muchos años, ahora los precios habría que triplicarlos y decían, nuestras ceremonias no están a la venta, chicos. Aquí está como un occidental con tabla, con el temescal, con la búsqueda de la visión, con la danza del sol y con paquetes de vacaciones que lo incluyen todo, ¿no? De nuevo, esto es una caricatura que tiene más de 10 años. Los precios de hoy en día estarían, vamos, disparadísimos, no lo siguiente. Pero vamos a hacernos preguntas interesantes, ¿no? Porque yo creo que un congreso, más que para dar respuestas, es para hacernos preguntas, ¿no? Y dialogar sobre ellas, ¿no? Pueden los occidentales, ¿no? Está ok, es legítimo que los occidentales practiquen, enseñen, lideren prácticas indígenas. Qué gran pregunta, ¿no? ¿Y qué tal convertirse en chamanes? Obviamente la palabra chamán es una palabra occidental, globalizadora. Cada pueblo tiene un término muy apropiado, para el curandero, para el tabaquero, para el perfumero, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, eso es otro cantar, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿cómo podemos minimizar los problemas de la apropiación y además honrar la experiencia genuina de tantos y tantos occidentales? Seguro que en esta conferencia hay muchos que resuenan con esta pregunta, que encontraron un hogar espiritual en las tradiciones indígenas y chamánicas. ¿Cómo podemos hacer eso, no? Entonces voy a intentar dar alguna pista al respecto, ¿no? Pero antes más preguntas. ¿Es siempre necesario pedir permiso para tomar prestadas las enseñanzas y prácticas espirituales de otras culturas o no? Preguntón. ¿Hay apropiaciones apropiadas e inapropiadas? ¿Dónde está la línea divisoria y quién la puede trazar? Otro preguntón. Y la última es la más gorda, creo yo. ¿Son las enseñanzas espirituales, las prácticas espirituales, propiedades culturales? ¿Están los indígenas siguiendo la lógica del capitalismo que critican, diciendo que eso es su propiedad? ¿O son algo que pertenecen a toda la humanidad por el hecho de estar vivos en este planeta? Preguntón. Vamos a intentar poner un poquito de luz a todo esto. Cuando estaba en el CIAES dando clases, di por más de 15 años una clase sobre la apropiación espiritual. Entonces hice un pequeño experimento y os muestro algunos de los resultados, pero quizás podéis de una manera participativa hacerlo donde sea donde quiera que estéis, ¿no? La idea sería que hacer así como con el puño, con el dedo, ojalá pudiera veros, con el dedo hacia arriba, cuando digáis esto está ok, con el dedo así como que no está claro, con el dedo así como que esto está fatal, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi amiga Laura va a la India y regresa a Estados Unidos como Isvara para enseñar yoga? Bah, hoy en día todo el mundo diría, casi todo el mundo en mis clases decía, ok, no pasa nada, ¿no?
¿Qué pasa cuando los budistas y cristianos intercambian prácticas espirituales? Todo el mundo, por supuesto, que es algo consentido, recíproco, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los aborígenes australianos? Todos estos son ejemplos reales, ¿eh? Todos son ejemplos reales, no son hipotéticos. Los aborígenes australianos denunciaron a una aerolínea porque utilizaron la imagen del canguro. Bueno, quizás se pasaron un poco, ¿no? Decían mis estudiantes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un escritor americano publica un libro de historias aprendidas de nativos ancianos americanos y crea cantidad de pasta y no les da nada? Bueno, sí, ¿por qué? Porque las historias están en Internet, todo el mundo tiene acceso a ellas igualmente, ¿no? Cuando estaba en San Francisco, abrió un restaurante mexicano, el Distrito Latino de San Francisco, que se llamaba La Virgen de Guadalupe, pero era tan caro que solo personas no latinas podían ir. Hubo una revolución de la gente latina quejándose sobre este restaurante. ¿Qué pasa con estas cosas, no? Pero ¿qué pasa cuando los pueblos indígenas mismos utilizan símbolos y prácticas cristianas? Eso es muy común hoy en día en el mestizaje. ¿Qué pasa con eso? Porque lo vemos de una manera así y de una manera. Voy a intentar poner luz a todo esto, ¿eh? Y las cosas que casi todos mis estudiantes decían que estaban realmente mal es la biopiratería farmacéutica, que hoy en día no es tan grave como se cree, ok, se supone. Los occidentales que han intentado patentar el temescal, argumentando que los indígenas ya no sabían cómo hacerlo bien, y han intentado patentar la ayahuasca. O sea, los tribunales se los cargaron y les dijeron, ¿ustedes de qué van? Pero esos intentos, qué flipantes, ¿no? Deep Forest, ¿no? Ese grupo de música, ¿no? Que hizo millones de dólares generados utilizando música pigmea sin darles una compensación. Hubo después un proceso en el que Deep Forest les dio un dinero. Entonces hay después procesos que hay acuerdos, ¿no? Y uno que me divierte mucho es la llamada Diablo. Es la montaña sagrada de los botas, chillenes para la danza del sol. Pero está dentro de un parque nacional americano, en el que todo americano puede ir en cualquier momento. Montaña sagrada favorita de los escaladores, ¿ok? Entonces, cuando los indígenas se quejaron, los escaladores dijeron, hey, pero es que no entendéis que nuestra religión es la escalada de la roca. A lo cual los indígenas contestaron, a ver, pero ¿qué te parecería si nosotros nos podemos a escalar Grace Cathedral, que es como la catedral más importante de Nueva York, vendría a ser aquí como la Sagrada Familia en Barcelona o la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Del Camino de Santiago, ¿no? Claro, llegaron a un acuerdo. Muchos de estos temas llegaron a un acuerdo. Hay un proceso, llegaron a un acuerdo y reservaron el mes de junio, que es cuando hacían esos peregrinajes, para que los rock climbers, los escaladores, no fueran allí. Entonces llegaron a un acuerdo, pero bueno, hay temas y temas. Factores clave en todo esto que hay que tener en cuenta. Cuando hay más colonización, cuando hay más opresión y cuando sobre todo ha habido genocidio, hay que tener muchísimo más respeto en cómo acercarse a esas culturas. A ver, yo cuando estaba en Estados Unidos y veía a un americano bailando flamenco, a mí no me molestaba, pero a lo mejor si los americanos hubieran venido por muchos siglos matando y haciendo todo tipo de barbaridades en España y ahora estuvieran ganando dinero con el flamenco, pues igual sí que me hubiera molestado, ¿no? Las relaciones asimétricas de poder político-económicas, súper importantes, ¿no? Y obviamente quien tiene el poder es el occidente moderno. Entonces aquí hay que ir con mucha humildad y mucho respeto. El tema que ya hemos hablado, que no lo voy a tocar ahora, ¿vale? Espiritualidad como propiedad o como perteneciente a toda la humanidad. Gran temazo. Conflicto de valores tradicionales frente a los modernos, ¿no? Un conflicto de derechos legítimos a veces, pero a veces hay temas, ¿no? Que en el diálogo se están empezando a clarificar. Por ejemplo, con el feminismo y las tradiciones patriarcales indígenas, el tema de la menstruación en las ceremonias de las ayahuascas, un montón de temas. Pongo algunos ejemplos, pero podríamos hablar de muchísimos más, ¿no? Y después también el tema de que hoy en día, con la globalización, el Internet,
la tecnología, es imposible supervisar la distribución de la cultura. ¿Quién puede hacer eso? Entonces, o sea, hay una cosa que ya no se puede, no se puede. Hay quien distingue entre lo cultural y lo espiritual, pero eso es un gran problema porque para las ancestrales no hay distinción. Comer tiene un significado sagrado, el vestirse tiene un significado sagrado. Entonces, esto es algo que en Occidente no lo entendemos tampoco, ¿no? Y el último tema, dinero, dinero, dinero. Aquí está el gran temazo. Un gran temazo, lo de Deep Forest fue un gran ejemplo, pero hay todo tipo de discusiones y por supuesto hay cantidad de organizaciones occidentales que están donando muchas de las beneficios económicos a los indígenas de quienes aprendieron, ¿no? Y esto pues me parece un paso adelante, no digo que sea el paso final, pero es un paso adelante. Vamos a pasar a un nivel más constructivo. Aquí voy a parafrasear a mi gran amigo Jeff Kripal, profesor de la Universidad de Leeds, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante en el diálogo entre occidentales y gente ancestral, ¿no? Para ambas partes, soltar el orgullo de que uno tiene la verdad o la verdad superior y apreciar la gnosis, el conocimiento especial del otro. Yo creo que hay mucho que aprender de los indígenas y que los indígenas también tienen cosas que aprender de las investigaciones científicas. Y hoy en día hay cada vez más indígenas que aprecian estas cosas. Conozco ayahuasqueros que son doctores médicos con conocimiento en neurociencia. Yo creo que ahí está la promesa y la posibilidad, ¿no? Y aquí se basa, el valor a cultivar es lo que llamo la humildad epistémica. La humildad epistémica de que realmente el otro, aunque no lo acabe de entender, puede tener un conocimiento que yo no tengo, aunque no lo acabe de entender. Entonces, yo también hago una invitación a todos los conferenciantes, a todos los participantes de este congreso, para cultivar la humildad epistémica, ¿no? Para cultivar esta humildad epistémica. Y también para cuando en algún momento oigáis algo que no os resuene o que os contraiga el chakra del corazón, como que os haga sentir qué barbaridad ha dicho, que suavicéis el corazón y abrís la puerta de la curiosidad. Como una persona inteligente que está presentando un congreso como con una cultura puede haber dicho algo que a mí, en lugar de debatir y contestar, preguntar, indagar con humildad, ¿y por qué piensas eso? ¿Qué te hace pensar eso? Dame algunos ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también rescato la gran enseñanza que me dio John Halifax, mi maestra budista más importante por muchos años, ¿no? Que en algún momento me dijo, no sé qué pregunta le hice, pero me dice, Jorge, y hubo en silencio, we teach what we need, we teach what we need. Y es como que de pronto una niebla desapareció de la habitación porque había nombrado el motor, el espíritu genuino de la enseñanza verdadera. Enseñamos porque necesitamos lo que enseñamos, ¿no? No desde la completud, la perfección, eso no existe, es una neurosis, sino que estamos con las heridas que tuvimos, han cicatrizado suficiente y desde esa intimidad con la herida crea una resonancia desde la cual podemos compartir un conocimiento que puede resonar con otras personas y ser de ayuda. Pero aquí añadiría también, we need what they teach us. We teach what we need and we need what they teach us. Esta humildad epistémica abre la posibilidad para lo que llamo investigaciones colaborativas, que hoy en día se ha hecho alguna, pero no hay casi nada, en la que científicos, neurocientíficos, psicólogos transpersonales, psicólogos cognitivos, indígenas, ayahuasqueros, maestros de distintas tradiciones, como iguales en un diálogo simétrico, por ejemplo, toman una planta visionaria, ¿no?
y contrastan sus visiones. Sobre todo si es una planta que te permite tener visiones con los ojos abiertos, ¿no? Como algunas son más conducentes que otras a esto, ¿no? Y después, también podría poner luz sobre un fenómeno que hoy en día tiene una relevancia increíble, por lo que si lo estáis siguiendo, que es el de los UAPs, antes llamados UFOs. Yo vi un UFO materializarse en una maloca, en medio, dentro de la loca, como lo que estáis viendo aquí, en Iquitos, y bajó, de pronto se abre una puerta y bajaban unos seres, y yo súper emocionado, unos aliens, y de pronto me subió una náusea tremenda, una purga brutal. Cuando me recompuse lo mínimamente y miré, había desaparecido la visión. Quizás sentí que la purga me había quitado la capacidad visionaria, sentí que quizás aún no estaba preparado para este encuentro. Pero da igual. Yo creo que también aquí hay algo porque incluso a altos niveles gubernamentales, como muchos sabéis, están hablando muy seriamente de que estos UFOs vienen de realidades interdimensionales, que es lo que los indígenas han dicho desde hace cientos de años. Recordar las pinturas de Pablo Amarín, por ejemplo, ¿no? Pues esto tiene una relevancia a muchísimos niveles que pueden ser críticos para el futuro de la humanidad. Y después reunirnos, ¿no? Reunirnos juntos en círculo, simétrico, contrastar desde distintas epistemologías, desde distintas formas de conocer, abrirnos a las distintas capacidades epistémicas de todo ser humano. En el Occidente hemos cultivado sobre todo la cabeza, lo racional, lo intelectual, ¿no? Otras culturas han cultivado otras formas de conocer distintas, ¿no? ¿Por qué no aprendemos unos de otros y alcanzamos, por lo tanto, un conocimiento más holístico? Voy acabando yo la presentación porque, aunque Jocelyn no me ha pegado un toque todavía, pero ya que sepáis que vamos acabando porque quiero escuchar preguntas, ¿no? Quiero volver a esta diapositiva porque también es importante percatarse, ¿no? Yo también estuve en otras varias conferencias psicodélicas, ¿no? Y observé un patrón recurrente, ¿no? Tanto en gente científica como en gente indígena o en gente que venía, pues, de muchos años, ¿no? En el Amazonas, ¿no? En el que después de presentarse sus datos clínicos o datos científicos, acababan diciéndote de que la no dualidad era el principio universal de la espiritualidad humana, o Dios lo era, o la conciencia pura, o una u otra visión indígena. Y lo presentaban como una verdad superior. Hacían un salto desde la experiencia limitada a la ontología, ¿no? A la realidad, a lo que es en realidad, ¿no? Y yo creo que esto es problemático porque, en realidad, aunque son cosmovisiones tan distintas, cuando insisten en tener la verdad absoluta y universal, se hacen cómplices y restringen las grandes posibilidades de este multiverso tan misterioso en el que vivimos. Entonces, esto viene en parte del duradero hechizo que tiene esta visión de que todas las religiones y espiritualidades son como caminos que van al mismo pico de la montaña, ¿no? Esto es una visión perennialista, analista, que se ha estudiado en los estudios de religión. Hoy en día está totalmente desdeñada desde la mística comparada, el diálogo interreligioso, el diálogo intermonástico, ¿no? Pero es algo que está muy incrustado en la psique y muchos de los científicos del Renacimiento es gente que mamó mucho de esta visión de mano de quién, de Aldous Huxley, de Alan Watts, de Houston Smith y de Stanislav Grof. Un linaje, a ver, impresionante, no lo siguiente. Y es gente que no estuvo después al tanto quizás de los debates en la psicología transpersonal en estos campos y adquirieron esa creencia implícita, ¿no? Entonces yo le doy la vuelta a la tortilla. Yo siento que venimos de una fuerza común, ¿no? Es lo que llamo el misterio, ¿no? El misterio que es esa fuerza generativa del cosmos, de la vida, ¿no? Como dice Brian Swimme, el cosmólogo, esa fuerza que de del gas de hidrógeno lo dejas solo mucho tiempo y se convierte en jirafas, arbustos de rosa y seres humanos autoconscientes. ¿Qué es esa fuerza? Esa fuerza yo creo que es ese misterio
esas raíces. No es la meta, es la raíz, es de donde venimos todos, ¿no? Y la meta, yo estoy casi convencido, aunque no quiero ser dogmático, no hay una sola meta. Es como un árbol que se abre en distintas caminos y como muchos, como en los árboles de la naturaleza, muchas de esas ramas se soslayan. Entonces hay muchos puntos en común. Yo no digo que no hayan paralelismos, ¿no? Entre estas tradiciones, los hay, ¿no? Pero hoy en día esto está todavía incluso más magnificado por lo que se llaman las civilizaciones visionarias, ¿no? Tenemos un cuadro de un moderno pintor psicodélico en el que tenemos al Cristo con los chakras del hinduismo, del budismo. Tenemos la manita muscaria, tenemos la serpiente, tenemos tenemos de todo. También lo tenemos es muy tradicional. Santo Daime, por ejemplo. Cuando tomaban la ayahuasca, tomaban los chipivos y los cofanes en el Putumayo, ¿qué veían? Jaguares, ovnis, eh, serpientes y otro tipo de visiones. El Santo Daime es también a Cristo, a la Virgen María y relatos bíblicos. Y el Santoral. Qué interesante, eso es otro gran tema para otra charla, ¿no? El por qué esto ocurre, ¿no? ¿Vale? Si alguien tiene una pregunta, podría intentarlo. Pero también hay cosas mucho más interesantes. Había una tibetana, una lama tibetana, en esta imagen aparece un lama tibetano, no sé por qué. No tuve tiempo para cambiar el género, me disculpo. Una lama tibetana en Barcelona que daba ayahuasca a sus estudiantes tibetanos y los guiaba mientras tomaban la ayahuasca a través de los distintos bardos, los estados intermediarios entre la vida y la muerte, descritos en el libro tibetano de los muertos, con éxito. Entonces atravesaban los bardos tibetanos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mastica todo esto, no? Y una cosa, una anécdota muy divertida también, es que cuando vino el Santo Daime a una ciudad de Colorado, muy conservadora y cristiana, salieron artículos periodísticos mofándose. Esto parece una lata, una taza de capuchino, pero en realidad se supone que es el brebaje de la ayahuasca. Mofándose, ¿cómo están diciendo que Dios, que Cristo, puede salir de un brebaje? Esta gente está loca, como está loca de remate. Por supuesto, también tenemos tradiciones ayahuasqueras, sobre todo en el Santo Daime, que argumentan que la ayahuasca es la semilla que Cristo dejó en el planeta cuando resurrección. O sea, tenemos todo tipo de hipótesis increíbles, ¿no? Ya voy acabando. Entonces, a mí la imagen que más me gusta hoy en día es la del bosque, porque el bosque lo incluye todo. Pueden haber montañas con sus picos que validan, ¿no? El noble escalada de una tradición para ver unas vistas y unos horizontes que no se pueden ver desde el terreno, ¿no? Pero también valida que hay muchos caminos y muchas montañas, ¿no? Y que además todo está entramado a nivel debajo de la superficie y está animado por la misma fuerza de la vida, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí la película. Acabo con dos citas y una imagen. La primera es de Marido Masome, a quien consideré un amigo de la tradición Dágara. Venía a California, se quedaba a veces en nuestra casa comunitaria, hicimos ceremonias. Le gustaba fumar puros y comer mucha carne. En África eso es fundamental. Pero lo que dijo, Valido Masome es un gran paradigma del tema de esta conferencia, porque Valido Masome significa amigo del enemigo. Lo enviaron sus antiguos, sus elders, para que fuera a Occidente, para que estudiara en las mejores universidades y para que trajera una visión más completa. Y dice, aumentar nuestra visión no tiene nada de sobrenatural. Por el contrario, es de lo más natural formar parte de la naturaleza y participar en una comprensión de la realidad más amplia. Sí, me encanta su sencillez. Y por supuesto, como esta organización está, bueno, el espíritu ha nacido desde México, no podía sino traer a la gloria andaluza, pero no solo por eso, no solo por ser políticamente correcto, porque yo no lo soy, sino también para traer la dimensión del cuerpo, porque ese ser individuado, ese ser permeable, individuado, se basa en el cuerpo.
es un cuerpo que es poroso, es un cuerpo que está abierto a la energía de la vida, a la energía de la conciencia, ¿no? No puedo enfatizar esto en esta conferencia porque el tema es otro, pero dice, solo a través del cuerpo, a través del tirón de la carne puede el alma humana transformarse. Toma castaña. Y para que las imágenes, las palabras, las historias tengan ese poder transformador, deben surgir del cuerpo humano, carne y hueso, por si no estaba claro, y del cuerpo de la tierra. Qué analogía más bonita. Piedra, cielo, líquido y suelo. Bueno, lo dice ¿Qué? todo esta mujer, ¿no? Lo dice. Y una última imagen, cabo. Estamos en este planeta flotando en un espacio que a parecer es infinitamente, no conocemos los confines. Sabemos que hay más de 1 trillón de galaxias, que hay billones o trillones de planetas. Y estamos flotando aquí en el espacio, ¿no? Entonces aquí está, hay un meme de un grupo espiritual de los años 90 que se hizo viral, que se llama Spiritual Eyes, y decía esto, decía, Ladies and gentlemen, señoras y señores, we're floating on space. Estamos flotando en el espacio. Nobody knows what the hell is going on. Nadie tiene ni puñetera idea de lo que está ocurriendo. I love you. Te quiero. Y para mí esto es un mensaje súper importante, ¿no? Porque nos dice que esta incertidumbre existencial no tiene que llevar al nihilismo, al cinicismo, al consumerismo, a todas esas locuras, al mal encantamiento, sino a la apertura del corazón, que es una apertura que siento que va a estar muy, muy presente en este congreso. Ojalá algún día lo podamos hacer todos en persona y sentir esos corazones abiertos de abrazo a abrazo. Muchísimas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta y tengo tiempo, pues encantado de responderla y también doy bienvenida a comentarios, críticas, contrastes, compartires experienciales. Tú Sí, dices, Dios. qué gran compartición acabas de hacer, Jorge. Muchísimas gracias. Voy a hacer el stop share para poder ver a Perfecto, más gente, ¿no? Y así veo la galería y puedo ver más caras de perfecto. personas. Maravilloso. Estamos en Ah, webinar, entonces realmente los asistentes no están siendo visibles, pero tenemos aquí unas pequeñas vale, preguntas. El tema es que estamos un poquito corriendo de tiempo, pero hay una vale, pregunta que te quiero hacer para no dejar que no hagamos ninguna pregunta. Muchas están relacionadas con cosas que ya dijiste. Hay una que justo preguntaba, ¿y el cuerpo dónde está? ¿No? claro, En dónde cla- estamos, dónde dejamos el cuerpo? Y hay una claro. que dice, en una época marcada por la aceleración y la desconexión corporal, ¿cómo puede el movimiento convertirse o este movimiento humano convertirse en una práctica ética de atención, escucha y presencia? Sí. Se trata de llegar al puerto, Ujú, de aterrizar, de enraizar, de llegar al puerto, al cuerpo. Estamos en una época que se basa sobre todo en este tipo de biotecno-optimización del cuerpo, ¿no? Y hay cosas que no están mal. Yo tomo creatina, por ejemplo, ujú, y con buenos resultados. Pero vamos, aquí estamos hablando de hay una obsesión, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Con la testosterona, por ejemplo, ¿no? Y para mí ese tipo de cosas lo que hacen es son cuerpos, porque para que el cuerpo esté poroso a estas ambas energías, tiene que ser un cuerpo que esté fibrado, pero no flácido. ujú, ¿Vale? Porque el cuerpo fibrado pero no flácido es el que más... Entonces no es cuestión de ponerte cachas con testosterona y dar el culto al cuerpo, no es cuestión de también abandonar tu cuerpo porque es un gran regalo de la vida, ¿no? Sino de cuidarlo, ¿no? Y yo a veces no lo cuido tanto, ¿eh? Lo confieso así, ¿no? De vez en cuando fumo un buen cigarrillo, ya me conocéis los que me conocéis, ¿no? Y me tomo mis vinitos y cuando estoy en Tepo con Josh nos tomamos los dos mezcales, ¿no? Porque son sustancias sagradas también. Entonces, pero bueno, que también son cosas culturales, ¿no? Pero entonces el cuerpo es fundamental. Entonces es cuestión de aterrizar. Tengo un ensayo sobre el tema, es que lo puedo enviar a Josh, a lo mejor para que ella, si opcionalmente lo puede colgar como un documento para claro. el post conferencia y de ahí, pues quien esté interesado en el tema, pues que pueda profundizar.
De acuerdo. Pues mil gracias, Jorge. Es un honor tenerte y escucharte. Muchas gracias. Y bueno, El seguimos gran el placer es mío. Congreso. Los invitamos a Perfecto. moverse a la sala Ampidet y la sala ATP. Let's move to the room Ampidet and ATP, because this time in FITRA is going to, room FITRA is going to rest. Vamos a dejar cerrada la Gracias sala. a todos, gracias a Gracias. todos y os deseo un súper congreso increíble. Gracias. Entraré lo más seco. En cuanto pueda entro estos días, aunque es un poquito difícil este fin de semana, Gracias, pero Jorge. se va a grabar todo, así que Todo queda grabado. Muchos besos, muchísimas gracias. Jorge. Abrazos, nos Besos. vemos pronto. Cuídense mucho y vámonos de Venga, sala. Cuídense. Chao, adelante, chao. adelante.